Hola, Doc. ¿Cómo estamos? Muy bien, Doc. Emocionados y emocionadas de verlo. Que se nos estaba demorando y yo decía, ¿qué le pasó al doctor Santiago? No, estaba echando una siesta, ¿qué tal, no? Aquí con una cantidad de... Pero hay que hacer siesta, sí, pero digamos, no, hoy no es el día de la siesta, hoy es, y aquí yo feliz viendo pacientes. Esta semana no tanto paciente precisamente de COVID, afortunadamente que ha bajado la tendencia en Colombia. Sin embargo, pues muchos de los pacientes que están todavía con la enfermedad o críticos, seguramente de la época de contagio de diciembre. Y lo que sí es claro es que fue muy intenso las 2 semanas pasadas, muy, muy, muy intenso para todos, para... Yo estoy viendo muchos pacientes post-COVID, que incluso me han escrito varias personas que les cuente un poquito qué podemos hacer. Pues que los quiero actualizar a los que no vieron el video pasado, como de 4 cosas que yo hablé fundamental y voy a hablar del post-COVID. Pero lo primero que dijimos, algo que quiero que nos quede claro a todos, es que nosotros estamos haciendo, les leía unas estadísticas recientes, que el 58% de los pacientes después de tener COVID presentan fatiga independientemente de los síntomas durante la enfermedad. Que 1 de cada 3 pacientes antes de 4 meses después de haber estado hospitalizados habiendo tenido COVID, o sea, llama casos más graves, termina siendo hospitalizados. Que 1 de cada 5 aproximadamente tienen trastornos de sueño y que los trastornos diferentes de todo el organismo pueden perdurar en algunos casos hasta 9 meses o más. Entonces hay que entender eso como un punto de referencia y hablaba de la relación con el sueño. Decía que fundamentalmente nosotros inmunológicamente reparamos muchos tejidos a través del sueño. Lo reparamos por varias razones. Primero, porque en el día cuando nos activamos rompemos muchos tejidos, esto es natural. Nosotros tenemos un organismo que se renueva. Para que me entiendan, esto es lo más bello que tiene el cuerpo. El cuerpo se renueva en cada instante. Y esto es lo que hace que una persona sea joven y saludable y una persona envejezca muy pronto. Hay una enfermedad que se llama la progeria, por ejemplo, que no puede el organismo hacer esa regeneración celular y esa renovación permanente, y un niño de 8 años tiene la misma organización biológica de uno de 80. Es una enfermedad afortunadamente extraña, pero nos demuestra cómo es el proceso de envejecimiento. Incluso hoy podríamos decir que envejecer es una enfermedad, en el sentido de que hay una condición exagerada de deterioro, cuando el organismo está hecho para renovarse en cada momento. Y el momento más importante de la renovación está en el sueño. Y ese es el regalo que nos da la vida. Nos entramos a un hangar cada noche a reparar nuestros tejidos, pero si no lo hacemos bien, no funciona. Si yo entro al hangar, pero no tengo los técnicos, si entro al hangar, pero no tengo la maquinaria, si entro al hangar, pero no puedo ejercer los dones del cuerpo durmiendo, pues lo pierdo. Entonces, el sistema inmunológico se renueva durmiendo. Primero libera interferón de una manera natural, que es un gran producto que tiene el organismo para defenderse de manera contra el virus. El virus del COVID tiene una característica muy importante, y es que en las personas que es agresivo inhibe la respuesta del interferón. O sea, es como quien dice, nos duerme. Si tuviéramos en el sentido literal del término un ejército, yo el sistema inmune no lo veo como un ejército, no me gusta hablar de guerra, yo lo veo de una manera muy diferente. Creo que el ser humano aprende a convivir con los virus y aprende a no hacerse daño. Los niños no lo demuestran. 95% de los niños no hacen ningún síntoma con el COVID. 98% no tiene ninguna afectación con el COVID. 95 no hacen síntomas, 98, o sea, 1 a 2% de los niños tienen algún problema con el COVID. Sí, hacen Kawasaki y otras cosas. En los adultos, 80% no hacen enfermedad con el COVID. Hacen el ingreso del virus, pero no se destruyen. ¿Quién funciona? El sistema inmune. ¿Quién renueva el sistema inmune? Lo renueva el sol, la oscuridad, el sueño, el ejercicio y la comida, y no estrés. Por eso la vez pasada les decíamos, hay que dormir. Dime. Cuando dijo que el 1% desarrollaba enfermedades como Kawasaki, esa que nunca la he escuchado. Sí, y algunas otras. Y también hacen una cosa que es muy, muy sutil, pero que se llaman acroisquemias, que es que los deditos se les hacen como moraditos y hacen algunos trastornos menores. Por supuesto, si un niño tiene una infección, una afectación inmunológica previa, pues puede hacer la enfermedad. Pero lo que quiero decir es, nosotros, ¿por qué hacemos el COVID-19? No porque tenemos el virus lo tenemos porque entramos en contacto con él, porque estamos con aerosoles o expuestos a personas que están con la contaminación, porque lo llevamos a la vía nasal, a la mucosa
oral, la nasal y un poco la conjuntiva, pero sobre todo la nasal y la oral, y por eso es tan importante no tocarse, a menos de que tengamos las manos limpias, y preferiblemente tampoco hacerlo, y tener pues las medidas de barrera que se han hablado todo el tiempo, pero fundamentalmente si el cuerpo puede interactuar con él de una manera no hostil, no nos enfermamos. O sea, uno termina muriéndose por el COVID o por lo menos haciendo una afección grave cuando hace fundamentalmente una respuesta inmunológica exagerada producto de una inflamación. Y esto es lo que quiero que lo entendamos de una manera simple. Si yo tengo una inflamación crónica de bajo grado, hay dos tipos de inflamación. Una que se llama aguda, que es cuando me pegan un puño, se me pone morado, se me hincha y el cuerpo lo repara, o cuando tengo una herida, me cortan y entonces el cuerpo se inflama para poder generar circulación, para hacer una reparación, una remodelación posterior, genera una inflamación natural. Esa es buena, esa es ideal, esa es sutilmente indispensable, porque puede ser cortica, grandecita, lo que sea. Con esa me salva la vida. La inflamación aguda me la salva, la inflamación crónica no. La inflamación crónica me mantiene gastando energía al sistema inmune, me tiene gastando lo que es un lucro cesante. ¿Y quién tiene inflamación crónica? Los diabéticos, los hipertensos, personas con obesidad o con muchas enfermedades que tienen inflamación crónica de bajo grado. La toxicidad, algunas infecciones también lo logran, todos los inmunológicos. ¿Y por qué hablo siempre de dormir? Porque es que cada noche yo inmunológicamente entro para reparar mi sistema inmune, para producir interferón, que es la primera línea de defensa, para hacer algo que se llama autofagia, comerme mis células. Por eso es importante no comer 3 horas antes de acostarme a dormir para que mis células, digámoslo así, simbólicamente, tengan un hambre, pero se coman a sí mismas para renovarse. Porque es que la clave del sistema inmune, algunas células viven 3, 4, 5 días, pero lo que hacen es que se renuevan. Yo necesito ejércitos nuevos en este sentido inmunológico, como lo hablan otros. Yo lo veo simplemente unos colaboradores eficientes que son capaces de responder adecuadamente. Recordemos que la guerra en mi organismo contra el virus es la que me mata a mí. O sea, no hay ninguna guerra que genere paz, en ningún organismo biológico ni en ningún organismo social. La guerra jamás lleva a la paz. En mi cuerpo, la guerra contra el virus termina haciéndome daño. Así funciona. Entonces, lo que yo tengo que entender es que lo que tengo que hacer es que mi organismo funcione en equilibrio para que el virus no termine generando la enfermedad por mi respuesta inmunológica, por mi inflamación crónica de bajo grado. Y para eso hay que dormir. Porque en el sueño corrijo las células viejas, renuevo los tejidos, mejoro la inflamación, fundamentalmente durmiendo, recupero desintoxico mi cerebro, que eso es esencial. El cerebro todas las noches pierde, sumado al cabo de un año, 150% de su peso en un año de toxicidad cerebral. Y eso es producto del estrés, del pensamiento inadecuado, de la comida chatarra. Y yo les dije la vez pasada entonces 4 cosas y ahí empezamos a contestar preguntas. Lo primero que les dije es luz de día, oscuridad de noche. Salgamos por la mañana, con tapabocas si quiere, a la luz del sol, ojalá de 8 a 10 de la mañana, que es una luz maravillosa porque nos actúan 5 procesos de la vida. Ese sol es esencial. El que madruga Dios le ayuda, el que sale al sol por la mañana más, el que hace ejercicio maravilloso y el que lo hace en ayunas de todas maneras mejor. Todo eso es naturaleza. Imagínense que la humanidad siempre hizo algo fundamental. La humanidad fue a buscar el desayuno sin tenerlo a la mano, o sea que se lo mereció. Salió a buscar recoger la fruta, recoger la verdura, cazar, pescar, pero jamás se levantó y comió. No, y ningún animal come sin hacer un esfuerzo por comer. Me refiero no a los caseros, sino a los de la naturaleza. Ellos tienen que ir a cazar, tienen que ir a buscar su alimento y lo hacen en ayunas. En ayunas estamos mucho más ávidos para la búsqueda del alimento, por supuesto, y estamos mucho más ávidos para tomar decisiones que para hacer ejercicio. Si nunca estamos acostumbrados, pues nos va a dar la pálida, pero eso es una cosa que metabólicamente se cuadra en pocos días, máximo 2 semanas. Entonces, salir por la mañana y por la noche oscuridad, porque la melatonina, que es la molécula, igual que la vitamina D que me da el sol, más de mediodía que el de la mañana, pero igual que la melatonina que me da la noche para el sistema inmune, la serotonina me da para el estado emocional en la mañana. Por la noche, cuando yo me acuesto a dormir a oscuras, 1 hora y media antes, habiendo desconectado o no puesto tecnologías o habiendo bloqueado luz azul, yo voy a tener una reparación de los tejidos ideal. Y es indispensable que entendamos que la oscuridad de la noche es esencial. La humanidad vivió en oscuras todas las noches durante todas las épocas, hasta los últimos 20 años. Digo 2 cosas Ahí es, más. No comer de noche. Dime, pregunta. no, Y es vamos a que preguntar. ahí es cuando de pronto me pongo a pensar en las personas que cumplen horarios nocturnos.
¿Cómo hacen para nivelar esa carga de tener un día y una noche, recibiendo luz Nosotros solar? necesitamos hacer lo que, hay lo que se llama el ciclo circadiano. Nosotros estamos, todo en la vida son ciclos y ritmos, todo. Todos son ciclos, el ciclo menstrual que es el ciclo lunar y todos son ritmos, el ritmo del corazón, el ritmo del cerebro, el ritmo de la digestión. Cuando nosotros, ¿por qué nos enfermamos? Porque no equilibramos nuestra naturaleza interior y nuestra naturaleza exterior, porque perdemos los ritmos y los ciclos de la vida. Una mujer se puede embarazar porque tiene ritmos regulares o no se embaraza, o a poner el ejemplo, el ritmo de la respiración nos puede llevar hasta asfixiarnos por falta de oxígeno o a estar en una cosa que nosotros llamamos desde el punto de vista de hiperventilación, entonces nos duermen las manos y nos angustiamos. Cuando nosotros somos capaces de tener ritmos y ciclos, funciona bien. Ahora, una persona que no tiene un ritmo adecuado porque está trabajando de noche en un hospital, tantos médicos y enfermeras, se ha visto cantidades de problemas asociados a esto. Los pilotos tienen patologías muy bien definidas por los cambios de ciclos horarios y los usos horarios y sobre todo también por la luz y oscuridad. Eso tiene que hacer lo que se llama el día subjetivo. Hay un día objetivo, que es sol y oscuridad lunar, digamos ahorita estamos en luna nueva, hoy no hay luna, ni mañana ni pasado, no lo vamos a ver. Entonces las noches son más oscuras, se duerme mejor. Cuando estamos en luna llena, se acuesta la gente más tarde y duerme menos. Esto es biología, son los animales y los humanos. Esto es también en la Universidad de Stanford y de Harvard, esto es ciencia de lo cotidiano. Cuando nosotros nos acostamos a dormir a oscuras, y aquí estoy hablando oscuras, sea de día o sea de noche, podemos liberar melatonina. Entonces las personas que están de noche trabajando deben hacer el ritual de acostarse a oscuras, cerrar las cortinas, apagar la luz, no tener ningún dispositivo y acostarse. Y en 1 hora y media después de estar a oscuras, el cuerpo, no importa, va a liberar melatonina. Esto lo han hecho con todos los animales, lo han hecho con los humanos también, investigaciones que con 1 hora y media de estar a oscuras, con no luz azul, uno libera melatonina. Entonces esa persona que llegara al trabajo a las 8 de la mañana a la casa, debería meterse a oscuras, totalmente oscuras, dormir a oscuras y apenas se despertara en lo que sería su subjetivo, o sea, su circo subjetivo, salir al sol y exponerse a la luz para generar la inhibición de la melatonina y la liberación de serotonina. O sea, lo que debe hacer es buscar tener un ritmo que se llama subjetivo, que sea coherente con ese mismo ritmo que todos tenemos, que es apenas nos despertamos en las primeras 2 horas exponernos al sol, por lo menos unos 15, 20 minutos. No es mirar al sol, insisto, no estoy diciendo a nadie que se quede ciego por mirar al sol, no he dicho eso, pero quiero aclararlo, porque hay gente que dice que sí, que mirar al sol. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando es de la luz del sol y de la oscuridad de la noche. Y si no hay oscuridad de la noche porque trabajo de día, llego a mi casa, apago todas las luces, cierro todas las cortinas, me meto en una cueva, por decirlo de alguna manera, oscuras y duermo. Y eso es mucho más Cerrar reparador. blackouts totalmente oscuras. Y eso es esencial, el blackout por la noche es esencial. Y si no, también ponerse un tapaojos en el peor de los casos, oscuro, de verdad. Y eso sí nos va a ayudar. Y regular también lo de las ingestas y las comidas. De todas maneras, el humano está hecho para comer de día, porque mis hormonas están hechas para día. Se puede cambiar con el paso del tiempo, sí. Todo el cuerpo se puede adaptar, pero no es un proceso natural, como todo en la vida. Nos podemos adaptar a muchas cosas. El hombre se ha adaptado a nadar y a volar, cambiando ciertas cosas de su fisiología, en el sentido de que tiene que adaptarse un tiempo, tiene que usar tecnologías o ropas o tecnologías para volar. Si nosotros somos capaces de entender que el sueño nos repara, vamos a buscarlo como prioridad. Uno de los problemas más grandes de las unidades de cuidado intensivo, que es una cosa que se ha estudiado, es que todos los pacientes permanecen con luz todo el tiempo. Les alteramos, además los podemos todo el día, pues estamos tratando de que sobrevivan. Eso por cortos periodos de tiempo es bueno, pero por largos periodos de tiempo, las complicaciones entre más tiempo esté una persona sin poder dormir. Mira, hay estudios tan sencillos como los gatos. Los gatos y los perros que les hacen de privación de sueño, empezamos a enfermarlos y a hacerlos morir en muy pocas semanas, que para ellos son meses, desde la relación de tiempo que ellos duran de vida, versus los humanos. Y cuando los ponemos además a cambiarle sus horarios a las ratas de luz y de oscuridad y de comida y de ayuno, las empezamos a volver obesas, hipertensas, diabéticas, cáncer y las matamos. O sea que realmente nosotros todos los seres vivos, necesitamos esa sincronicidad con la naturaleza interior, mis emociones, pensamientos. Y la naturaleza exterior, que no me refiero a la sociedad es algo, una creación del humano, sino me refiero a la Tierra y al cosmos, la luna, la oscuridad, eso es naturaleza. Esto no es que me guste, que yo soy diferente, sino que soy ser humano como cualquiera del planeta.
La cosa fundamental del ejercicio que les decía, no comer 3 horas antes para que el cuerpo no esté en proceso de asimilación, sino de construcción. Si yo como 3 horas antes Doc, de se está acostarme a dormir, escuchando algo distorsionado. uy, aquí yo estoy conectado, si quieres conecto al cable que ya cargué el celular, que lo estoy cargando porque no lo tenía cargado, por eso no lo he conectado. Ahora necesito encontrar el GPS. A ver, me contará si queda mejor. Vamos a conectar. Pero es que estaba sin pila y que usar el celular. Pronto se va un segundo, pero queda conectado en un instante. Bueno, el tema esencial. Cuando nosotros hacemos ejercicio en el día, vamos a dormir Doc, mejor ¿qué de le noche. parece? Doc, ¿qué le parece si se desconecta y vuelve y se conecta? Le acabo de pedir al doctor Santiago que se desconecte un segundo y vuelva a cargar para que podamos escucharlo claramente. Entonces ya en unos segundos lo vamos a volver a tener acá con nosotros. Como tal, todos los videos o todas las charlas que damos los días martes a la 1 de la tarde quedan guardados en el Instagram de Americana de Colchones. Entonces, si llegaste tarde y no lo has escuchado todo, si de pronto ahorita estás trabajando, estás ocupado y no lo puedes ver en esos momentos, pues sencillamente te puedes conectar a la hora que mejor te quede, que ahí los vas a encontrar. Solamente tienes que entrar a Americana de Colchones y ahí los vas a encontrar guardados los de todas las semanas. Esperemos que nuevamente el doctor se conecte y de esa forma continuamos. Bueno, ya el doctor se conectó. Entonces, ejercicio. El ejercicio es indispensable para el pre-COVID, durante el COVID y el post-COVID. A mí hay una frase que uno tiene que decir. El ejercicio nunca está contraindicado. Lo que pasa es que siempre tiene que estar indicado de manera individual y regulado a las características de la persona. No es decirle a una persona que está con asfixia, con carencia de oxígeno, corra, porque no puede. Pero sí hay que buscar hacer ejercicio y hacer ejercicio de contraste y ejercicio. Nosotros necesitamos contraer los músculos, porque cada vez que yo contraigo los músculos, regulo una sustancia que se llama interleuquina 6 y regulo además una función que es reparación del sistema nervioso central. Pero en el caso del COVID, el ejercicio hay varios estudios que ya han salido del ejercicio y el COVID, porque hacer ejercicio, o sea, regula, que no es la palabra inhibe, regula la producción de una, eso lo llamamos citoquinas, de una interleuquina, una sustancia que el cuerpo favorece cuando está inflamado y que necesitamos bajar. Recordemos que el problema fundamental del COVID es la inflamación, ese es el problema, que el sistema inmune de inflamación no puede trabajar porque la mayoría de sus policías están buscando cuidar ese proceso que se está gestando en otro lugar. Entonces ¿cuánto tiempo puede? Esta es una muy buena pregunta. ¿Puede iniciar el ejercicio? Yo pienso que el problema no es de tiempo, la persona podría hacer ejercicio, de hecho se recomienda en COVID a las personas que no están precisamente en cuidado intensivo, que no se acuesten, que se sienten, que se muevan, de hecho recordemos que hay hasta posturas boca abajo que son mucho mejores para respirar, pero es importante no dejar de moverse en ningún momento, del punto de vista de ningún día, no que esté moviéndose todo el día, o sea que no dejar de hacer ejercicio, pero eso sí hay que regularlo, y ahí es donde hay que empezar a mirar las tablas de lo que es la parte del latido y ver que no vamos a hacer arritmias o taquicardia. Hay que también hacer algo fundamental, también medir la saturación, que es la clave todo el tiempo en el COVID. Y hay algo más importante, y es que mucho más fácil decírselo así a una persona. Si alguien, cuando está con COVID, hace un esfuerzo que no puede hablar, terrible. O sea que la caminada o el ejercicio debe estar siempre regulado por jamás perder el resuello, como lo dicen los campesinos. Esto se puede regular con saturación y con pulso, con tablas, pero en castellano sencillo, si usted está con COVID, perdón, o está post-COVID, su esfuerzo físico jamás le debe llevar a quitar el resuello. Si usted siente que le falta aire para hablar, no pudiera hablar, está pasado. Ese es como el límite necesario. Ahora, hacer ejercicios, usted puede hacer ejercicios diferentes, puede hacer ejercicios tipo pilates que no le van a generar tanta resistencia y puede hacer ejercicios de fuerza, empezar a tonificar los músculos porque cada vez que usted haga movimiento muscular, usted va a ayudar a disminuir la inflamación.
muchos pacientes terminan haciendo un cuadro muy similar a fibromialgia post-COVID, o pueden hacer un cuadro articular, que es una artritis postviral, que hacen mucho en el chikungunya y todo. Y generalmente la recomendación, que no entiendo por qué, es quédese quieto. Todo lo contrario, precisamente favorece la inflamación y el anquilosamiento. Dale. Doc, una pregunta. En el caso, las personas que hacen ejercicio de forma habitual, si están en COVID y están en una buena situación, perfecto que hagan ejercicio. Y en el caso de las personas que nunca han hecho ejercicio, es bueno que comiencen a hacer ejercicio si su condición se lo permite, o de pronto sería como esforzar el cuerpo en un momento como este. Nosotros necesitamos tener como claro en el ejercicio hasta dónde puedo llegar y dónde no me puedo pasar. Y esto es por eso que existen, pues hoy en día todos estos relojes que le enseñan a uno a tener esos límites y todo, y le determinan a uno como esas variables de pulso, esas tablas, en algunos casos 180 menos la edad, otros 220 y menos la edad, y ahí sacan un porcentaje que es 60-70%, no pasarse el 85%, pero todas esas cosas son muy relativas a cada paciente. Si nunca ha hecho ejercicio, lo que es importante es tener punto de vista de que sí me debo mover, pero no debo llegar a sentir ni fatiga cuando lo hago, ni dificultad para respirar como si no pudiera hablar. Pero quedarse quieto no es la recomendación. Moverse así sea un poquito. Ahora, si una persona ha sido hiperdeportista, lo he visto en algunos deportistas, algunos futbolistas que se han aquejado, por ejemplo, que después del COVID tienen la mitad de la fortaleza que se entiende, o sea, me refiero a gente profesional del fútbol, que lo han sacado en algunas, entonces uno dice, uy, pero esta persona, ¿por qué? Porque en algunas personas, como les decía, el 58% hacen fatiga, y esa fatiga de demasiado esfuerzo tampoco es bueno. Entonces una persona que ha sido deportista, sube a patios, hacía ejercicio, le da COVID y arranca a hacer lo mismo, puede ser muy contraproducente. Por eso insisto, el ejercicio no está contraindicado, pero está regulado y está individualmente organizado. Entonces, hacerlo de una manera gradual. Cuando van a hacer ejercicio al aire libre, no es necesario el tapabocas si no está con ninguna otra persona. También porque algunos tienen dificultad para respirar, van a empezar a ejercicio y usan el tapabocas. Si está haciendo ejercicio en lugares cerrados, siempre con tapabocas, en el gimnasio me refiero. Y si está en un lugar donde hay más personas, también. Pero si estuviera haciendo ejercicio al aire libre solo, no tendría por qué usar tapabocas. Esto es lo que dice la OMS. Y lo que es también importante frente al ejercicio es que la persona debería ser, y ese es el que yo le recomendé la vez pasada y el que le sigo recomendando, que sean cortos intervalos de intensidad con largos periodos de reposo, que son esos de hacer un movimiento durante 4 o 5 minutos y parar 1 o 2 horas, volver a hacer otros 4 o 5 minutos. Ese es mucho mejor para recuperación que hacer 1 hora y media de ejercicio o irse el domingo a la ciclovía y montar toda la mañana, porque esa persona probablemente va a durar durante 4 o 5 días peor por el esfuerzo que hizo. Entonces es mejor cortos intervalos con una actividad y así sería muy bueno. Doctor, mi hijo le dio COVID, se recuperó y al mes todo le ha empezado a oler y a saber a humo a cigarrillo. Ella nunca fumó. Sí, nosotros podemos tener esas alteraciones porque la mucosa se inflama y empieza a percibir olores distintos. A veces hay tratamientos específicos. Uno de esos tratamientos puede ser tan sencillo como tomar suplencia de zinc. Los orientales tienen un tratamiento que a mí me ha gustado mucho para esto que se llama el NETI, la nasalterapia. Es un tratamiento que limpia la mucosa nasal y permite la renovación de la mucosa pituitaria, que se llama así, diferente a la glándula pituitaria. Esa mucosa se puede renovar y se llama NETI, que es agua con sal con una jarrita y se limpia. Es muy bueno para esto, y la suplencia de zinc también puede llegar a ser útil, que es útil en la prevención, en el tratamiento y posterior en la recuperación de la disgresia, disomia, o también lo que nosotros llamamos aquí, pues, que el paciente está teniendo alteraciones, no le voy a poner nombres técnicos, olfativas, y lo que hace la persona es que huele horrible aunque no esté teniendo ese problema. Quiero insistir, lo último es relajarse, quiero dejar eso como punto referencial. Necesitamos luz, necesitamos oscuridad. Necesitamos no comer antes de dormir, pero comer comida real en el día, no comer comida chatarra, la comida chatarra lleva a la inflamación. Necesitamos ejercicios regulados con un esfuerzo que no sea sobreesfuerzo. No hay que sobreesforzarse ni en el COVID ni en el post-COVID, y eso va a ser muy útil. Necesitamos dormir, insisto, que es lo que he dicho todo el tiempo, pero lo otro es aprender a relajarse. Y esto es muy, muy importante entender lo siguiente, y le quiero dedicar un ratito al temor. El temor prepara todas mis células para algo que no está ocurriendo. Me explico.
Si yo tengo miedo del COVID, mi sistema inmune, que siente mi miedo, funciona como si ya lo tuviera y responde adecuadamente, pero ahorita que no existe. Entonces yo estoy gastando, como quien dice, tengo, para los que les gusta hablar de soldados, tengo a todos los soldados armados disparando todo el tiempo, pero ¿a qué? Al aire, gastando balas. Entonces, el miedo al COVID no me sirve, ni la ansiedad por el COVID me sirve, ni estar preocupado por el COVID me sirve. También les decía la vez pasada que nosotros necesitamos dormir bien para que las vacunas funcionen, como necesitamos tener menos sobrepeso para que las vacunas funcionen también bien. Esto es ciencia de otras vacunas, en estas estamos hasta ahora averiguando, pero suponemos que es igual, porque es el mismo sistema inmune el que terminará siendo estimulado. Pero, en castellano, lo más importante que una persona podría hacer durante todo este tiempo, además de dormir, lo que he dicho, es aprender a disfrutar que está sano, aprender a sentir el gozo de estar bien, de no estar enfermo, en lugar de estar preocupado de que puede estarlo. A mí el gran mensaje que nos enseña el COVID, cuando sabemos que el 80% de las personas no les pasa nada, es que estar bien inmunológicamente es la búsqueda ideal de cualquier ser humano. Y para estar bien hay que dormir, hay que hacer ejercicio, hay que comer comida real y hay que disfrutar la vida y gozársela. Que en el año, ahora dicen, ha salido, hoy 2 personas oí un comentario que salió un artículo que ya los chinos se están preparando para la nueva pandemia, para la que pueda venir. Y la gente ya está sufriendo que en el 2022 va a haber otra pandemia. Estamos, ¿a qué día es hoy? 9 de enero, 9 de febrero. Estamos sufriendo, yo nunca sé en qué día vivo, pero estamos a 9 de febrero. No me preocupa, es que no me preocupa lo que va a pasar. Las fechas humanas son interesantes para ciertas cosas, pero para el cuerpo, cuando yo le hablo de que me angustio por algo que va a pasar, él lo vive como si fuera hoy. Mi cuerpo vive en el hoy. Y yo le estoy diciendo algo que no está existiendo, estoy gastando mis tropas para eso. Entonces, todo lo que aprendamos de mindfulness, relajación, meditación, todo lo que yo pueda hacer para aprender a disfrutar que estoy vivo, que existo, que puedo. Es que además, yo lo que les decía en diciembre, lo que teníamos que haber hecho es, y lo dijimos acá, es agradecer lo bueno que pasó. Cada noche uno debería hacer ese ejercicio, es un ejercicio que es muy sencillo. ¿Qué salió bien hoy? Pues a las 10, 9 de la noche uno se va a dormir a luz apagada, dice uno que salió bien hoy y siempre hay algo bueno. En cambio, ¿qué desgracia? Claro, yo creo que ¿Usted ahí tengo como una anécdota muy familiar y es que sencillamente llegar y terminar un día y poder decir, estoy invicta, o sea, todavía no me ha tocado pasar por lo que es el COVID, es maravilloso y le decimos a todos nuestros seres queridos, cuídense mucho, porque esto es una lotería, así como yo puedo decir, soy una mujer en un rango de edad, no estoy ni muy joven ni muy adulta, digo, no, y no tengo ninguna enfermedad, no me va a ir mal con un COVID, pero no se sabe, es una lotería, o sea, me puede ir re mal, entonces hay que cuidarse y poder hacer esa evaluación todas las noches es fantástico y en verdad debe hacerse porque la vida es súper valiosa y es una sola, no tenemos varias, es una sola. A mí me siempre que oigo la palabra cuidarse, me acuerdo de las personas que le dicen a uno hay que cuidar la relación de pareja. Y entonces yo digo, ¿yo cuido algo para qué? Pues para disfrutarla, para disfrutar a la pareja, para disfrutar a los hijos. Entonces, ¿para qué me cuido yo? Para disfrutarme mi cuerpo. La gente, por ejemplo, le encanta el azúcar en exceso y el azúcar para mí es como una tarjeta de crédito. Yo me la como feliz, como la tarjeta de crédito, la uso feliz, pero la debo. Después Tengo que páguela, pagar. páguela, Doc. Tengo que pagarla, no lo tengo. O sea, yo cuando como azúcar, lo que estoy haciendo es generándole a mi cuerpo una deuda. Una deuda porque tengo que sacar sales minerales, una deuda de insulina que tengo que pagar, una deuda porque tengo que atesorar recursos que voy a tener que sacar, grasa para poder atesorar, que tengo que pagar. Después igual que la tarjeta de crédito. Entonces, si yo entiendo que yo puedo darme un gustico con una tarjeta de crédito, de vez en cuando me lo doy. Pero si todo el tiempo estoy metiéndole tarjeta de crédito, después mi cuerpo se va a inflamar crónicamente, va a tener una deuda biológica, inmunológica y de vida. Si yo lo puedo entender, así funciona todo. Y si yo por la noche, ¿cuál es el mejor antídoto de cualquier cosa? Hay una palabra que lo resume todo, se llama gratitud. Cuando yo estoy agradecido, yo produzco en mi cerebro varias cosas muy bellas. Primero, produzco algo que se llama un estado de bienestar interior de recompensa. El circuito de recompensa del cerebro, lo que más lo activa es la gratitud. El azúcar también lo activa, pero lo activa con deuda. En cambio, la gratitud lo activa como ingreso.
sea, si lo quieren, el PIG de mi energía en la vida, la gratitud es totalmente un ingreso, mientras que lo que es un costo que estoy yo metiéndole a ese sistema que va a tener que pagar después, y estoy además generando, cuando uno se endeuda en el presente, está comprometiendo a su yo futuro. Cuando como azúcar, estoy comprometiendo siempre mi salud futura. Si lo ve así, uno lo puede entender. Cuando yo agradezco, estoy haciendo lo contrario. Estoy fortaleciendo a mi yo presente y a mi yo futuro. Y estoy sanando a mi yo pasado. Porque hay una Y cosa muy pues, bonita en la y pues, gratitud. ¿Vale? también hay también hay muchas opciones muchas muy opciones. saludables, dulces, porque a mí también me encantan Pero los la postres. fruta es mucho más saludable. La fruta, sin Pero, lugar a dudas. La pero fruta es entonces es la naturaleza. No, de vez en uno cuando puede para alguna darse un gente cree. regalito, un premio, hay que darse Sí, un pero premio de vez en cuando, pero hay cosas que la hacen con materiales mucho más amigables con el cuerpo de sí, uno, muy sanos, claro. y uno se lo puede gozar pensando que se está comiendo un dulcecito de vez en cuando. Sí, por eso digo que tú puedes darte un gasto con tarjeta de crédito de vez en cuando, bueno, puedes vivir así, es para que lo entendamos. Pero hay algo fundamental con la gratitud. Cuando yo agradezco algo, suelto la deuda pasada emocional que tengo de eso. Cuando uno agradece lo que le pasó, es decir, yo todas las noches agradezco que estoy vivo, que mi esposa, mis hijos, que las personas están sanas y vivas, yo inmunológicamente estoy soltando todas las preocupaciones pasadas y estoy cambiando y genero un mecanismo de adaptación evolutiva que se llama optimismo. Cuando soy agradecido de mi profesor del colegio, Heriberto Vázquez, fue un maravilloso profesor que tuve en el colegio, que le he agradecido muchas veces, privada y públicamente, cuando yo agradezco que me hiciera exámenes, esas cosas, o agradezco a la profesora de mecanografía que me ponía a hacer A, S, D, F, G, F, Ñ, L, K, J, H, J, y hasta que me supo a cacho, pero con eso pude escribir los libros. Cuando yo agradezco, sano la herida que tenía en el pasado. Cuando yo agradezco el día que estoy vivo al acostarme a dormir, sano la herida de ese día. Sano toda esa preocupación de que me hubieras pasado, de que me hubiera, que me hubiera, que me hubiera, que me hubiera. Y si estoy enfermo y estoy sano por la noche, de todas maneras, agradezco que seguí vivo y que estoy vivo. Esa gratitud inmunológicamente es renovadora, mientras que esa ingratitud y esa preocupación por el futuro con un miedo y una ansiedad es gasto biológico. A veces yo le explico a los pacientes, y esto puede sonar un poco extraño, que la enfermedad del COVID, el cuerpo a veces la recibe como las personas un insulto. Hay gente que un insulto lo fortalece, hay que ver que hay pacientes inmunológicamente que les ha dado COVID, incluso hay casos, en El Espectador salió y he leído en varias revistas científicas que se han curado de enfermedades oncológicas de cáncer después de la infección, porque el sistema inmune se procesó, la línea de los tumores es la misma línea la misma línea de los linfocitos frente a los virus y pudo atacar su enfermedad en el sentido de renovarse. Ahora, si yo lo veo como algo negativo, entonces me agarro a pelear y por qué Angélica me dijo eso, no se lo merezco, y me enfermo. O sea, si yo respondo exageradamente contra algo que no lo es, porque el virus es un virus tan noble que la gente se baña en las manos y lo puede quitar con agua y jabón. Lo que no tiene sentido, claro, hay gente que no tiene inmunológicamente esa capacidad y no sabemos quién de nosotros sea así. Y por eso hay que buscar todas las medidas de prevención. En medicina hablamos de prevención primaria, pero la prevención que es la vacuna, otra prevención que básicamente es el lavado de manos y el distanciamiento y el tapabocas. Pero hay otras cosas que llaman promoción. En medicina hay prevención, promoción, curación y paliación. El virus aún no tenemos un tratamiento absolutamente útil a todos los pacientes. Hay muchas cosas, muchas teorías. Si uno siempre lee una semana sale una cosa, pero siempre nos quedamos en que hay un porcentaje que no le termina sirviendo. Pero todos los tratamientos médicos que sirven solamente lo que buscan es disminuir la inflamación, los corticoides y algunos otros medicamentos naturales o artificiales, o fortalecer la parte inmunológica, las vitaminas, minerales, el N-acetilcisteína y muchas cosas que se usan. Pero siempre podemos hacer promoción en salud. Promoción en salud es favorecer la salud, con luz de día y oscuridad de noche, haciendo ejercicio de manera regulada, eso es HIIT, pero adaptada a cada persona, no comer antes de acostarse a dormir, comer comida real y aprender a agradecer y disfrutar esta vida. Cuando uno agradece esta oportunidad de vivir, el cuerpo funciona distinto. A mí lo más barato que me sale en el cuerpo siempre, siempre, es estar contento. Porque, mire, cuando yo me doy cuenta que estoy vivo y estoy sano y me puedo sentir bien y agradezco, inmediatamente siento bienestar. Las personas que me están oyendo que lo hagan. Tuvieron COVID, agradezcan que están vivos. Tienen COVID, agradezcan que están vivos. Están sin COVID, agradezcan que están vivos. Sientan la gratitud.
¿Cuándo el cerebro tiene gratitud? Cuando reconoce. Bueno, contestemos preguntas, porque yo les podía echar 2 horas más de carreta, pero hay gente que quiere preguntar, yo las contesto. Sí, Doc, charlamos mucho y las preguntas nos están esperando. Bueno, debemos suplementar con algunas vitaminas durante esta época de COVID para un adulto saludable. ¿Cuál sería la dosis? Eso hay una gran controversia porque hay gente que dice que no sirve o sí sirve. Pero uno ve, por ejemplo, estadísticamente que las personas que tienen más baja la vitamina D en su sangre, tienen COVID más agresivos o más complejos. Entonces sí vale la pena, yo creo que el uso de la vitamina D, pero hay 2 formas de usarla, una tomarla de los alimentos o de los suplementos y otra del sol. Entonces yo creo que uno sí debería, sobre todo, primero, si uno quiere suplementarse la vitamina D, debe medírsela en sangre. Los niveles normales nos hablan de 30, pero yo he visto los estudios donde las personas hospitalizadas y donde las personas, sobre todo de otro tipo de enfermedades, son los que tienen niveles aún bajitos o incluso alrededor de 30. En cambio, los que tienen 50 o 60, no 100, que ya es tóxico para algunos, pero entre 60 y 80 sería lo ideal. Entonces, uno lo que sí sabe es que por día, cualquier persona normal, consume 2.000 unidades de vitamina D por su mecanismo, porque la vitamina D ayuda a fijar el calcio a los huesos, la vitamina D tiene que ver con la producción de testosterona, hormonas también en la mujer, tiene que ver con algo fundamental que es el sistema inmune, en fin, miles de cosas más. Por eso lo llamamos una hormona. ¿Qué alimentos Entonces, contienen un alto solamente grado de vitamina D? la vitamina D de dedo, estoy hablando de D. La vitamina D de dedo, sí, fundamentalmente lo deberíamos, yo creo que todos deberíamos. Hay un alimento que lo tiene, que es el huevo. El huevo. El huevo. El huevo y los lácteos. Pero los hongos tienen una forma de vitamina D2 que sí se puede consumir. Un vegetariano. Doc, está de nuevo entrecortado. Pero esta vez aquí estoy supuestamente bien conectado. Ni idea. Entonces, técnicamente el huevo, los lácteos, los productos animales son los que tienen, y de origen vegetal no hay ninguno, pero sí hay de origen, que el reino de los hongos no es vegetal, pero algunos lo consideran como vegetal, los vegetarianos lo comen como vegetales, aunque estrictamente no es un animal ni un vegetal. Los hongos tienen una forma de vitamina D, y la mejor fuente de vitamina D está en el sol, con regulación, no con sobreexposición. También Doc, desconéctese un segundo, por favor, y vuelve y se conecta y retomamos nuevamente con el tema de las vitaminas, que la gente no te está escuchando. Bueno, yo creo que con esto logramos de que el doctor se escuche bien y volvemos a retomar con lo que estamos hablando. ¿Volvimos? Sí, señor. Sí, qué raro la señal. Y vamos por el lado de los hongos, que los hongos pueden ser un suplemento o que pueden darle a uno vitamina D, en el caso para los vegetarianos. Sí, pero la vitamina D, a mí me gusta el huevo, porque es el alimento más barato y tiene la mayor densidad nutricional, y además pues tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene grasas esenciales, tiene alguna sustancia que es la casantina, que es súper buena para la retina y para el sistema nervioso. En fin, a mí me gusta el huevo. Sí, es como la fuente, y el sol. También hay otras sustancias, el zinc. Definitivamente tomar zinc, en todos los estudios, el único suplemento que se ha visto que disminuye la posibilidad de infecciones virales, el único que se ha visto, además de los niveles de vitamina D cuando está bajito, es el zinc. Y el zinc sí se puede usar, se puede usar 25 miligramos hasta 50. Hay gente que le da náuseas, entonces es mejor repartirlo en 2 tomas y se tiene que tomar. Pero unos 25 miligramos de zinc pueden tomar las personas. ¿Esto va a hacer que no te dé COVID? No, no es preventivo el COVID, no. Esto quiero decir que no es que no te dé COVID, esto lo quiero aclarar. Con vitamina D no es que no te dé el COVID, también lo quiero aclarar, sino porque el COVID te va a llegar, pero no te va a dar las formas más graves si tu sistema inmune tiene cómo defenderse. Es diferente. También se habla de la vitamina C. La vitamina C, por mínimo 2 gramos, pero que no tengan azúcar, sería lo mínimo que debería tomar una persona para que ayudara no para evitar la enfermedad, pero sí para que ayudara al sistema inmune
Porque cuando tenemos infecciones virales, todos hacemos una cosa que es un poco raro el término, que es un escorbuto subclínico, o sea, necesitamos más vitamina C. Entonces, en época de infección, tomar 2 gramos lo que hace es que también sean menos agresivas las infecciones. Hay gente que dice que no, yo he leído tantos estudios que sí, o sea, que, y lo he practicado tanto en la práctica que lo creo. El Giralmed es vitamina D, ¿no? E. Entonces, en este vitamina D y hay vitamina E que algunos toman, pero no funciona. Y la otra que sirve, que se ha visto, básicamente es la niacina, que es la vitamina B3. Esa es algo que se puede tomar, aunque muchos pacientes, y se ha visto por qué, porque tiene una actividad específica en los receptores, tiene una condición específica para este virus, tiene una actividad muy interesante, la vitamina B3, quiero que lo quieran leer, sobre la niacina. Pero el riesgo de la niacina es que algunas personas cuando toman lo que se llama, hacen un flush, se les pone rojo, porque también es un vasodilatador y regula el metabolismo del colesterol, entonces hay que buscar formas de niacina no flush, así se consiguen en los supermercados y todo, o en los complejos B que se consiguen generalmente como nicotinamida y otra manera, o ácido nicotínico, no tienen ese flush, porque hay gente que se toma eso y se pone roja y uy, se asusta y bueno, en realidad simplemente por un efecto vasodilatador. Estas serían las vitaminas más importantes. No por tomar más vitaminas no nos va a dar la enfermedad, pero probablemente nos va a dar una menos posibilidad de una forma grave. Esto es importante. Ok, Doc. ¿Los trastornos post-COVID se dan incluso en pacientes que han sido asintomáticos? Los trastornos por COVID se pueden dar en cualquier tipo de problemas de pacientes, aunque no, porque es que una cosa, eh, no, lo que se ha visto, por ejemplo, la fatiga, esto es bien interesante, la fatiga y los trastornos de sueño no están relacionados con la intensidad del COVID. Algunas secuelas biológicas sí, por ejemplo, si hubo enfermedad respiratoria, sí hacen fibrosis pulmonar. Si hubo inflamación, coagulación intravascular diseminada o inflamación severa, pueden hacer miocardiopatías, nefropatías. Pero ciertos síntomas como son la fatiga, como son el insomnio y como son ciertos trastornos del gusto o del olfato o algunas de esas características no tienen que ver con la gravedad de la enfermedad. Mucha gente, es más, algunos autores dicen que los que hacen trastornos olfativos y gustativos no hacen las formas menos graves de la enfermedad, pero pueden persistir durante varios meses si no hay tratamiento para eso. Si no se hacen una cosa, les hablaba del zinc precisamente y les hablaba de la nasalterapia. Huevito se puede todos los días, ¿verdad? Pero sin duda, ahí la Ok. Acción Americana del Corazón desde el 2015 determinó que el consumo de 2 huevos al día, o sea que realmente el colesterol más importante es el que produce el cuerpo, en cuanto a los niveles, y lo produce fundamentalmente como respuesta al exceso de carbohidratos. O sea, solamente un 15 a un 25% de los niveles de colesterol dependen de la dieta externa en cuanto a colesterol que venga en la dieta. Siempre depende de la dieta, pero de otro tipo de dieta. Hay un grupo de personas que tienen una enfermedad familiar que producen colesterol en exceso. Esos pacientes es otra historia, pero el común denominador de las personas producimos colesterol de una manera inadecuada porque comemos demasiado comida ultraprocesada o refinada o porque no nos movemos suficiente, porque también uno ve que el HDL, que es el colesterol llamado bueno, mejora en las personas que son deportistas o hacen ejercicio físico, por decirlo de alguna manera. Ok, en el caso de tener fibromialgia, me dio COVID, síntomas leves y pasando los días críticos me siento muy cansada, incluso sufrí un desmayo. ¿Qué debo hacer? Es textualmente lo que estaba hablando, 60%, 58% hacen fatiga y los que tienen fibromialgia ya tienen una inflamación de bajo grado y van a hacer muchos más síntomas. Mi recomendación para esa persona es hacer pilates o estiramientos varias veces al día. Meterse en un programa de pilates como profesional, si puede, y hacer estiramientos. Y a esa persona le recomendaría tomar magnesio. Y ojalá una variedad de magnesio que se llama maleato de magnesio, que le va a servir más. Fundamental, las 4 cosas que hemos hablado: luz, oscuridad, no comer antes de dormir, ejercicios con esos movimientos de intensidad y técnicas de relajación. Hay que entender, yo quiero explicar algo que es muy importante frente al COVID y la fatiga, que no lo he dicho, pero lo voy a contestar con esto. ¿Qué ocurre? Mi cuerpo se fatiga porque cada vez que yo tengo un estresor, yo debo usar todas las sustancias para moverme. Un animal, a diferencia de un vegetal, cuando tiene un sistema estresor de posibilidad de ser agredido, corre para huir, huye o enfrenta. Cuando yo tengo una enfermedad cualquiera que sea, o tengo un estrés psicológico intenso,
y no me muevo, todas estas toxinas se quedan en mis tejidos y favorecen la fibromialgia, el dolor muscular y el cansancio, la fatiga. Entonces, y además la fatiga crónica se asocia a una parte de mi cerebro que se llama la amígdala cerebral, que es la que está relacionada con el miedo. Entonces, yo sí he visto, ya esto es una observación muy particular y no quiero volverlo ciencia, pero es una observación que estoy viendo, que los pacientes que más miedo han pasado por el COVID, no que les haya ido peor, son los que más cansados están después. Y la relación sí está descrita por el doctor Gupta, un investigador inglés de la fatiga crónica, que cuando uno activa demasiado la amígdala durante mucho tiempo, y la amígdala se activa por el miedo, por la preocupación de lo que me puede pasar, va a tener más fatiga posterior, y eso ya se ha visto por qué. Y si además me he tenido mucho miedo, he estado demasiado ansioso, preocupado por lo que va a pasar, y no me muevo, ¿por qué me paro? Y no me muevo, y me quedo quieto, y no hago actividad, inmediatamente voy a tener más fatiga y más fibromialgia si la tengo. Entonces, todo lo que me quita el miedo, las técnicas de meditación, el magnesio se vuelve esencial no para el miedo, sino para el sistema muscular. El dormir largo. Yo creo que cualquier persona cansada quiere dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo se repara durmiendo. Pero es muy importante bajar el miedo. El miedo no nos sirve jamás para el COVID. Eso es como el avestruz, meter la cabeza debajo esta se la va a comer el tigre. Pero sí nos sirve, es todo lo que hemos hablado, dormir, la luz y la oscuridad, comer comida real, eso sí sirve, porque esos son los que están con un organismo más sano y los que soportan mejor la enfermedad. Pero el miedo definitivamente no nos ayuda. Ok, Doc, ¿qué opinas sobre el CDS como tratamiento? Pues mira, las investigaciones tocaría buscarlas. Un doctor que se llama el doctor Encinares, Eduardo Encinares, que ha hecho investigaciones al respecto. Él podrá contestar esas preguntas. Yo personalmente no lo estoy trabajando, entonces no podría contestarlo directamente. Sé que hay toda la controversia, se habla de que es un veneno, se utiliza hace muchos años, 100 años, entonces probablemente no sea un veneno en dosis adecuadas. Y hasta ahora las investigaciones que están haciendo con el doctor Encinares en Colombia muestra que puede llegar a ser útil, pues tendrían que buscarlo directamente esa información. Hay una cantidad de personas internacionales, creo que hay otras medidas menos controversiales que pueden llegar a servir. Ok. Doctor, buenas tardes. ¿Recomienda tomar los factores de transferencias? Yo creo que para esta enfermedad no tiene una implicación ni una aplicación directa. Si quiere tomar una persona factores de transferencia, bienvenidos sean, pueden servirle para otras cosas, pero específicamente para este proceso no es una indicación específica. Le puede servir inmunológicamente para otras cosas, pero si estamos hablando del COVID, no es una indicación. Ok. Después del COVID queda alterado el sistema nervioso, angustia, intranquilidad. ¿Qué se puede hacer? Ahí es donde les decía, precisamente cuando el cuerpo quedó en ese estado de alerta es cuando más fatiga produce y cuando más estados postvirales inadecuados. Porque la persona, hay que entender que la aislamos, probablemente se separó de su familia, se sintió culpable porque contaminó a otros o porque estuvo en el sitio donde lo contaminaron. Y esas ideas no tienen ningún valor, no hacen sino hacernos daño. Entonces lo que yo le digo a la gente es, haga el ejercicio más barato del mundo, agradezca, haga ejercicio físico gradual, pero agradezca que está vivo, agradezca que salió. Porque si sufrió y no se murió, ¿para qué se queda sufriendo si no se murió? Si la miedo a la muerte y no se murió, ¿para qué se queda sufriendo por lo que no pasó? Más bien ocúpese de volver a disfrutar la vida, de expresar el amor a sus seres queridos, de todo lo que quería hacer, que no pudo hacer, empezar a gozárselo porque ahora puede hacer, volver a comer, oler, volver a disfrutar, volver a experimentar la vida, saber que puede volver a meterse al mundo. Yo creo que el tratamiento más ideal para una persona que estaba sufriendo por todo lo que le podía pasar es agradecer porque está vivo, desde ahí, y hacerlo en el día varias veces. La felicidad no es una ocasión, es un estado constante de existencia, es saber que estamos vivos, empezar uno a descubrir la vida. Mire, los pacientes que han salido de cuidado intensivo, que no he tenido el gusto de hablar con varios, han estado intubados y vuelven a respirar, le dicen a uno, respirar es vivir. Claro, es cierto, es tan simple, si dejo de respirar me muero, pero eso no se ha olvidado. Si una persona que estuvo con COVID empieza a disfrutar y agradecer que está vivo, su cerebro empieza a sanar todas esas heridas incesantes del pasado, ese miedo sin sentido del futuro, y se empieza a moverse y empieza a dormir, a comer comida real, su cuerpo se va a recuperar. ¿Por qué seguir sufriendo por lo que pudo haber sido? Que no fue gol de Yepes, que sí fue gol de Yepes. A ver, estamos 6 años, 8 años, 10 años después de lo que pasó, 7 años.
Doc, varias personas nos preguntan sobre su opinión al respecto de la vacuna. Yo la vez pasada les conté, yo creo que es un gran avance de la ciencia. Cuando uno mira las estadísticas, 105 millones de personas les ha dado COVID en el mundo, han muerto poco más de 2 millones de personas, hemos vacunado a más de 100 millones de personas en el mundo, las reacciones postvacunales y las muertes relacionadas con la vacuna alcanzan a contarse con 2 dígitos y no con 7 dígitos. Entonces, la evidencia es muy simple. Para la humanidad es esencial que haya un medio masivo de transformación y la vacuna lo es. Va a haber reacciones en algunas personas, sí, los que tengan alergia por lentineglicol. Hay que valorar quién se va a vacunar y no se va a vacunar respecto a ciertas enfermedades autoinmunes, pero por ejemplo hoy en cáncer salieron unas revisiones médicas de cáncer y enfermedades autoinmunes y se recomienda vacunar, pero se debe regular cierto tipo de cosas, como el uso de corticoides, por ejemplo, si la persona está tomando corticoides, entonces ya el médico lo va a saber. Pero en principio, me parece bien que la gente se vacune por encima de no vacunarse. Habrá personas que no, son grupos particulares específicos, inmunosuprimidos, que no se deben vacunar porque la vacuna no es un tratamiento, la vacuna es un entrenamiento para el sistema inmune para que se defienda. Y la vacuna no va a hacer cambios en nuestro genoma, no va a generar otras cosas rarísimas que nos piden, puede generar respuestas inmunológicas locales, inflamación, dolor, puede generar jaqueca y puede generar un cuadro similar a una infección, porque el cuerpo va a hacer una respuesta inmunológica que es la que sentimos, y probablemente algunas personas terminen teniendo una complicación por las vacunas, pero 60% de las personas tienen complicaciones post-COVID, todo lo que hemos hablado. Luego, a nivel masivo, indiscutiblemente es mucho más saludable de todo punto de vista vacunarse que tener la enfermedad. Eso es así. Yo creo que es la mejor recomendación que le podemos dar a todos. Si se nos da la posibilidad de ser vacunados, debemos hacerlo. Igual es decisión Ahora, totalmente no personal. hagamos trampa, ¿no? No hagamos trampa. Quiero decir que llegue cuando le toque llegar a la persona, ¿no? Que ahora vemos la tutilitis y esas cosas y en la medida además que una persona se vacune y más se vacune, pues va a haber más cerco inmunológico para los que no se vacunen. Es correcto, sí, entre más personas se vacunen más rápidamente, pues eso va a hacer de que menos posibilidades tengamos de tener COVID a nuestros alrededores. Pero bueno, Doc, yo creo que fue súper chévere la charla de hoy. Creo que el tema sigue siendo de mucho interés para las personas. Vamos a evaluar qué tema vamos a tener para dentro de 8 días, que sería Bueno, muy chévere seguir con este, pero vamos a ver qué vamos a surge. hablar de otra cosa. Sí. Sí, señor. Entonces, un beso, un abrazo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ya sabe, queda grabado en el Instagram de Americana de Colchones. Igual ahí están todas las sesiones anteriores. Entonces, nada. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Doc.